Muy buenas noches, comunidad universitaria. Bienvenidos sean a otro programa más de juegos y deportes del mundo. Como saben, en este programa cada martes hablamos de una disciplina nueva. Ya llevamos más de 200 episodios con este programa. Empezamos este proyecto en la pandemia donde cada semana hemos hablado de una disciplina distinta y recientemente hablamos sobre una disciplina con origen en Corea llamada Gomdo y a través de esos comentarios pudimos descubrir que también esta disciplina existe en nuestra universidad. Nosotros no lo sabíamos y nos da mucho gusto haber podido contactar con la FES Acatlán para que nos hable más de Gondo en la universidad y un poco más de esta disciplina, de qué se trata, con nuestros compañeros universitarios que nos acompañan el día de hoy y los voy a presentar en este instante. El profesor Víctor Manuel Ulloa Arellano. Él es doctor en Planificación e Innovación Educativa por la Universidad de Alcalá en España, también maestro en Ciencias por la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del IPN, y también tiene un máster en Educación, Planificación e Innovación, eso ya lo comenté, también experto en indicadores y estadísticas educativas para la organización por la UNESCO, licenciado en Matemáticas Aplicadas también y Computación por la FES Acatlán de nuestra universidad, y desde hace 28 años pues es docente de la FES Acatlán. Es un gusto que nos acompañe, profesor Víctor Manuel, bienvenido. Muchas gracias, maestro Zamora, le agradezco su hospitalidad. Muchísimas gracias por estar acá y bueno, por mencionar algunos de los logros, porque si nos vamos con todos se nos va a ir el programa. Por mencionarlo rápidamente, él es cinta negra tercer dan en esta disciplina que vamos a hablar el día de hoy, que nos convoca en Gomdo, y también ha competido en diversos eventos como el World Gomdo Championship en 2022, en donde obtuvo medalla de plata en la categoría de universitarios. También en el Abierto de Panamá, el Abierto de Italia en 2020, campeonatos nacionales, American Open de la Asociación Mexicana de Taekwondo, y bueno, pues muchísimas más que ya iremos mencionando a lo largo de la charla, pero gracias por acompañarnos, profesor. Gracias, maestro Zamora, a sus órdenes. Y también está con nosotros, nos acompaña la profesora Verónica del Carmen Quijada Monroy, quien es doctora en Planificación e Innovación Educativa, también maestra en Educación, con un máster en Educación, Planificación, Innovación y Gestión de la Práctica Educativa, también de la Universidad de Alcalá, maestra en Ciencias en Ingeniería de Sistemas por el IPN y licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva por nuestra universidad. Es un gusto, profesora Verónica, que nos acompañe. Muchas gracias, pues muy contenta de estar aquí con ustedes. Gracias a usted. También usted es profesora de licenciatura y posgrado en la FES Catlán. Lleva 31 años ya dando clases. Sí, ya el tiempo pasa rápido, pero sí, ya ocurrió, ya pasó ese tiempo y pues ahora estamos en esta etapa. También es cinta negra segundo dan en Gomdo y también por la World Gomdo Federation, grado de Samdan Yebi, previo al tercer dan, que ya nos explicará un poco de qué se trata. También ha tenido varios reconocimientos, por ejemplo en 2023 por el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Naucalpan como líder, y por su labor en la promoción de la salud y el deporte. Ya ha competido en diversos eventos como también el Abierto de Panamá, de Italia, torneos nacionales de la Asociación Mexicana de Taekwondo, y ha obtenido en diversas ocasiones la distinción Samurán por sus primeros lugares generales. Muchísimas gracias. Y también Taekwondo ha practicado. Es un gusto que nos acompañen ambos expertos en esta Gracias. disciplina. Muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, si les parece bien, pues vamos a comenzar con esta historia. ¿Cómo podemos empezar a hablar de Gomdo, esta disciplina coreana? Profesor Víctor Manuel, usted tiene una presentación, si nos pudiera hacer favor Sí, de... muchas gracias, maestro Zamora, con todo gusto la vamos a compartir. Y en efecto es una presentación que trata de ilustrar la raíz tan profunda que tiene nuestra disciplina. Sí, ciertamente es una disciplina moderna, pero tiene referentes milenarios, sí tiene referentes que van mucho tiempo hacia atrás. La historia de Mundo tiene que primero contemplarse desde la perspectiva de la organización geopolítica, política territorial de la antigua Corea. La historia nos muestra que Corea se consolidó como nación
a partir de tres reinos antiguos y una confederación denominada Confederación Gaya, la cual no tuvo mucha relevancia en términos militares, pero sí los tres reinos que finalmente constituyen lo que posteriormente se convirtió en Corea fueron Goguryeo, Picche, Shiya, que se fundaron en la antigüedad. Vean ustedes que se fundó Goguryeo del 37 a.C., Picche en el 18 a.C. y Shiya del 57 a.C. Estos tres reinos tenían diferencias entre sí, tenían sus propias reglas comerciales, su propia organización política y peleaban entre ellos. Tuvieron alianzas con China y Japón y al paso de los tiempos, Silla, que era el reino más débil, termina por lograr la unificación como un estado único de Corea. Es importante mencionar que esto sucedió en el año 698 de nuestra era. Eh, A partir de ese entonces, hubo un grupo que fue rebelde y fundaron posteriormente el reino de Balhae, que se ubicaba donde actualmente se encuentra el noreste de Corea, norte de China y todavía comprende cierta parte de Siberia. Trataron de recuperar territorios del antiguo reino de Goguryeo y durante el reinado del rey Mu tuvieron una influencia sobre el norte de Manchuria, es decir, estamos hablando de que todavía lo que ahora es territorio chino, pues en algún tiempo fue territorio de Corea. Corea tuvo una expansión importante y bueno, la historia nos enseña que posteriormente hubo facciones, hubo división y se fue reduciendo territorialmente. Es importante este hecho porque el Heolong va a tomar o va a inspirar su nombre. La disciplina se crea inspirada precisamente en este hecho histórico. Este reino nuevo en aquel entonces estaba muy orgulloso de su patrimonio, sobre todo de la herencia de Goguryeo, y se atrevió a desafiar al reino de Silla en el sur y se volvió muy poderoso, tal que la dinastía Tang lo apodó Hedong Songguk, el país próspero del este. Este reino finalmente termina en el año 926, por una catástrofe natural, la erupción del monte Baekdusan, y también sufrió invasiones por parte de tribus de Asia Oriental. El Hodogundo es un arte marcial moderno, se desarrolla por el maestro Kim Yeon-ho en 1982 y en efecto se inspira en técnicas guerreras de los antiguos reinos de Goguryeo y de Silla, técnicas de la espada coreana, particularmente de Gip Chon Moon, desarrollados por Baek De Yang, y Shin Gomdo por Kim Chang-sik. Esas técnicas contemporáneas conforman dos ejes fundamentales del actual Heon Gomdo. También el Heon Gomdo moderno se basa mucho en técnicas que fueron compiladas en la obra Muye Dobo Tongji. Es un manual ilustrado de artes marciales practicadas en la península coreana. Este fue escrito entre los años 1741 y 1793 y posteriormente hubo revisiones en 1750 y 1805. Son restos de los antecedentes históricos de Jeongeon. Mucho lamentablemente se perdió por las constantes invasiones que Corea sufrió. Mucho de su patrimonio fue destruido por todas las guerras y todos los hechos históricos que Corea sufrió durante toda su historia. Aquí hay algunos fragmentos de estos manuales que se conservan algunos volúmenes originales en bibliotecas de los Estados Unidos, algunos sobreviven en Corea. Y mucho de la historia del arte marcial se tiene que estudiar haciendo labor historiográfica, lleno de los archivos en las fuentes, en los países donde se dieron estos hechos. Ahí están las fuentes originales. Eh, Vemos una muy breve comparativa de las ilustraciones que contiene este manual con las técnicas de nuestra disciplina. Los que ven ustedes en pantalla es un maestro, el maestro Kim, que está en los Estados Unidos, y se hace una comparativa de en qué técnicas está basada la disciplina de Hadong Gomdo, técnicas de Muay Thai. El significado de Hedongomdo es He, mar, Dong, este se refiere al punto cardinal, y Gom, sabe o espada. Do es camino o arte. Podemos resumirlo como el arte del sable del mar del este. Hablando ya de la historia más enfocada a la globalización de esta disciplina, es importante comentar que en 1996 el maestro John Hawking fundó la Federación Mundial de Hedongomdo.
para difundir este arte marcial a nivel mundial. Precisamente el 25 de octubre de este año, Europa celebró la introducción del Hedon Gundo en su continente. Hicieron un evento que tuvo por sede España y se reunieron varios de los maestros coreanos que tuvieron precisamente la misión de difundir esta disciplina. Eh, el primer campeonato mundial de esta disciplina se celebró el 23 de julio de 2002 en Corea, precisamente. Ahí participaron 10.000 competidores de 14 países. Esto nos da idea del poder de consolidación que está teniendo esta disciplina y cómo se está actualmente desarrollando en muchos países. Va creciendo de una forma impresionante, está ganando mucha gente adepta y México no podía ser la excepción. Hay una nota importante. El programa del Centro Internacional de Artes Marciales para apoyar a la juventud en la resolución de sus problemas, auspiciado por la UNESCO, tiene contemplado al Hedo dentro de las disciplinas que son instrumentos para el desarrollo de las juventudes. Juventudes que necesitan elementos para su orientación, para su desarrollo personal. Digamos, son elementos que les permitan alejarse de problemas como la drogadicción, la falta de estudios y toda una serie de flagelos que afectan a nuestras juventudes. UNESCO tiene una serie de programas y una serie de artes marciales, particularmente de Corea, que forman parte de esta iniciativa tan importante en desarrollo de las juventudes. En el caso de nuestro país, pues nos da muchísima alegría que formamos parte de esta disciplina que tiene este impacto tan positivo en la sociedad. Y es importante hablar del maestro fundador en México. A un maestro fundador se le llama en coreano Kwan Yang es un título honorífico y lo ostentan maestros de mucha trayectoria, de mucha antigüedad en la práctica y que hacen una labor casi casi de misioneros en abrir escuelas, sobre todo fuera de sus países, para difundir los valores de su disciplina y poderlos compaginar con con el país en el cual visitan, en el cual se asientan. El maestro Kim Yante es cinta negra séptimo dan. Él es el presidente de la Asociación Mexicana de Hedon Gumda. Él ya se nacionalizó mexicano, se enamoró de nuestro país y él está muy orgulloso de vivir en nuestra patria y él está feliz de difundir los valores de Corea y ve que sintonizan perfectamente en armonía con los valores de la sociedad mexicana. Hay mucha similitud en términos de respeto a la familia, respeto a los maestros, respeto a los padres, a los abuelos. Hay toda una serie de valores muy firmes que hacen que esta disciplina realmente sea constructiva, que sea una disciplina para una construcción social de fondo. El maestro tiene la encomienda de ser el representante de la World Hedon Gumdo Federation en América Latina. En el caso de la Asociación Mexicana, ya hay maestros de muy altos grados que afortunadamente llevan ya 25 años, 24 años de práctica. Hedon Gumdo tiene 24 años en México y ya llevan mucho tiempo de práctica varios de los fundadores. Ahí tenemos varios de nuestros maestros. Lamentablemente, uno de nuestros grandes maestros, el maestro Cristian Orozco, recientemente falleció por problemas de salud y pues lamentamos mucho que esta pérdida para nuestra disciplina en México. Él trabajó muy fuerte, él fue uno de los maestros que nos ha apoyado mucho la disciplina y que también pues tuvimos el honor de conocer. Hablemos un poco de la historia de la FES Zacatlán. Aquí me gustaría que la profesora Verónica quisiera ir comentando. Adelante, profesora. Sí, en general, como el doctor Víctor Ulloa, su servidora y otros compañeros, pues practicábamos taekwondo hace muchos años en la FES Zacatlán. Empezamos en el 93 aproximadamente y por muchos años seguimos participando en el equipo de taekwondo de la FES Zacatlán y ahí con el maestro Doroteo Calderón, Sabonim, que Sabonim es el maestro en coreano. eh, Trabajamos mucho tiempo con él y conocimos, entre otros compañeros, al que hoy actualmente es maestro también, Samuel César Acuña, actualmente quinto dan en esta disciplina, y que estuvo estudiando arquitectura aquí en la FES Zacatlán. En ese tiempo nosotros estábamos egresando de comunicación y de MAC, ¿no? Recientemente estábamos terminando la carrera. Y ahí nos conocimos y demás. Después de un tiempo nos separamos y al tiempo, hablamos ya de 2016, nos reencontramos porque él ya estaba dando clases de Mundo
y por azares del destino y por terceras personas nos enteramos. Y como nosotros estábamos interesados, pues fuimos a platicar con él, nos invitó y ya como dice por ahí, todo el resto es historia, ¿no? Entonces, seguimos y seguimos y seguimos a la fecha. Ya estamos por cumplir 10 años dentro de poco tiempo y digamos que así empezó originalmente por compañeros del Mazacatlán y empezaron también a participar compañeros de la UNAM, sobre todo. A pesar de que en ese tiempo no entrenábamos normalmente en la FES Acatlán, sino en el Parque Naucali, ahí es donde empezamos a entrenar muchos, éramos profesores de la UNAM, estudiantes y sobre todo practicantes de taekwondo interesados en el mundo. Y empezamos pues, a avanzar en grados y se empezó a incorporar personas que ya no todas eran de la universidad. Y bueno, pues al paso del tiempo, estamos hablando ya de 2022, se inicia el trabajo de Gedong en Acatlán. Una vez que, por ejemplo, el profesor Víctor y yo pues ya fuimos obteniendo un grado de Dan, pues empezamos a practicar y a enseñar todo lo que nos fuera posible con el apoyo de los profesores más avanzados, del Master King, por supuesto, de los maestros de la asociación y de nuestro propio profesor y compañero, profesor César Acuña y empezamos ya a practicar en Acatlán. Lo interesante también es que aquí tuvimos el respaldo del Centro Cultural Acatlán y al ser centro cultural y ser un taller de Hedongundo, con el apoyo de la doctora Lucía Cosa que coordina esta área, eh, pues pueden practicar personas de cualquier edad y que no sean necesariamente estudiantes de la FES, porque es abierto, es un taller abierto a toda la comunidad. Entonces, entre las particularidades del Hedongundo es que se le llama también un arte marcial de las tres generaciones porque pueden entrar familias enteras a practicar y en nuestro caso sí tenemos padres e hijos que están practicando, familias completas, papá, niños, mamá, hija, todo el mundo está entrenando en el mismo grupo. Eso también es una particularidad, no está dividido por niños, adultos, etcétera, sino que estamos practicando todos juntos. Aquí en esta foto podemos ver pues, a un equipo reciente, después de que estuvimos participando el año pasado en el Torneo Nacional de Hedongundo y obtuvimos el tercer lugar en colaboración con precisamente los compañeros de Acatlán y compañeros externos de Lobos Negros del Parque Naucali, porque seguimos en contacto, entramos como una tipo coalición Estado de México entonces, pues practicamos y somos egresados de la FES, ¿no? Entonces, bueno, aquí se pueden ver varias personas y entre estos participantes que están en la fotografía, algunos son estudiantes de la FES Acatlán, por ejemplo, de matemáticas, aplicadas y computación, relaciones internacionales. Vemos también personas que son profesores, son docentes del CCH, docentes de la FES Acatlán, comunidad externa, egresados de Derecho. O sea, en ese conjunto de gente somos un grupo bastante diverso. Entonces, bueno, se busca contribuir pues, a las funciones sustantivas de la UNAM, que una es la docencia, la investigación y en este caso la difusión de la cultura. Hay una diversidad de edades, pero también de carreras, ¿no? De Es intereses, correcto. y todas Todo el mundo coinciden. entra. Muy bien. Exactamente. Y además, aquí hay una cosa pues curiosa. Hay aproximadamente 48 escuelas que enseñan la disciplina en México, pero cabe destacar que el Hedon Mundo sí tiene apertura para personas que tengan alguna necesidad especial o particular. En nuestro grupo inicial, pues hubo personas que llegaron, que pues estaban en silla de ruedas o tenían problemas de movilidad. Entonces, se puede adaptar la disciplina a las personas conforme a su edad, conforme a sus necesidades, conforme a sus características. Entonces, aunque estamos todos juntos para hacer una comunidad, un equipo, un grupo de gente que se apoya y que colabora, pues cada quien tiene que ir a un ritmo, como en artes marciales se menciona, seguimos un camino y ese camino es individual y no podemos compararnos con los demás. Entonces, ese es un reto. Siempre estamos volteando, ¿cómo lo hizo él? ¿Por qué él ya se aprendió todo? ¿Por qué yo no he avanzado? Es un camino individual y esa es una de las enseñanzas que cuestan mucho trabajo, ¿no? Para quienes practicamos arte marcial. Pero es una apertura muy, muy grande, muy importante y creo que se puede apoyar a muchas personas que piensen que no pueden entrenar, que porque ya estoy muy grande o que porque soy muy chiquito o que porque me duele aquí o porque no, realmente a su ritmo y se va flexibilizando y adaptando a sus necesidades. Sí, lo que dice la doctora Verónica es muy importante destacarlo. La Universidad Nacional Autónoma de México es inclusiva. Nuestra universidad se preocupa mucho por la inclusión y efectivamente nuestra disciplina no hace distinciones de ningún tipo, pero particularmente ha sido un espacio donde, ya lo comentó la doctora Verónica, practicantes con discapacidad motriz muy severa han podido hasta competir y ganarse medallas.
y obtener un desarrollo. Hay casos muy entrañables que quizás los comentará la doctora Verónica en unos instantes más, pero de tener alguna discapacidad motriz, sí se verá, hubo mejorías en salud. Es un tema que yo creo que la doctora Quijada lo vivió muy de cerca con dos practicantes nuestras y es importante comentarlo. Se tiene también practicantes de adultos mayores haciendo estupendo trabajo, mejorando su salud, pues recobrando autoestima, confianza en sí mismas, en sí mismos, conviviendo, disfrutando de la vida con esta disciplina que no está limitada a atletas de alto rendimiento. Es una de las bellezas de esta disciplina y ahí sincroniza perfectamente con los ideales de nuestra universidad. Nuestra universidad abre sus puertas a todo el público, a toda la sociedad y no hace distinciones de edades, nada. La universidad abre generosamente su corazón. Geron Mundo abre generosamente su corazón a quien quiera practicarlo. Y Un poco de la filosofía de nuestra disciplina. Es también importante mencionar lo que dice la doctora Verónica. Ella y un servidor eh, es- tenemos ya 32 años de práctica en el taekwondo y pues encontramos una continuación natural en el Hamon Gomdo. La filosofía del arte marcial coreano es una filosofía profunda basada en principios taoístas. En términos de fluidez, el taoísmo es difícil describirlo en pocas palabras, pero el taoísmo fundamenta mucho de la cultura de Corea y por supuesto de su arte marcial. Si pudiéramos tratar de sintetizar el principio fundamental del Heaven Mundo basado en el taoísmo, pues es un balance, un equilibrio, buscar un equilibrio en la vida, en nuestras relaciones familiares, en nuestro trabajo, en nuestros estudios y ser adaptables. Es lo que pudiéramos resumir del taoísmo como sustento del Heaven Mundo, buscar un equilibrio y una armonía en todos los aspectos de nuestra vida. Se nos hace una metáfora de que nuestra disciplina es como el agua, nos ayuda a adaptarnos a los problemas, a los desafíos, a las cosas adversas de la vida que pueden presentarse en determinado momento, pero bueno, que finalmente nos hagan conducirnos con armonía, con felicidad, con paz interior. Son los principios que se buscan desarrollar en nuestro arte marcial. Hay principios también que se mencionaron hace unos instantes, muy sólidos. El primero es el patriotismo, pero bueno, aquí sí debemos de hacer una aclaración importante. Un patriotismo en términos de respeto a nuestra nación, de un interés por mejorar a nuestra patria día con día, desde distintos frentes que nos toque, sean las aulas universitarias, sean el trabajo, sean nuestro hogar, sean como nos conducimos en la sociedad. A eso se refiere el patriotismo, a hacer una construcción de la nación con principios y con valores. Un segundo eh, axioma de nuestra disciplina es la denominada piedad filial, entendida como un respeto a nuestros padres, madres, abuelos, abuelas, a nuestras maestras, maestros. Un tercer axioma es el de la cortesía, y la cortesía se refiere a nuestro prójimo, a todo aquella ciudadana y ciudadano con quien interactuamos. Hace referencia a la tolerancia, a la comprensión, al respeto. Y finalmente la justicia, es hacer lo que se debe de hacer lo que es correcto hacer. Serían esos elementos que nuestra disciplina promueve. Hablemos un poquito del uniforme. El uniforme es una armadura de batalla. El uniforme tiene tres componentes. Otori, que es casaca, la camisola superior, baji, que son los pantalones, que son holgados precisamente para permitir movimientos flexibles y educar al cuerpo a desplazarse o hacer movimientos con una prenda que si no tenemos precaución, pues nos podemos tropezar y nos podemos caer. Precisamente nos da corrección en el caminar, en el andar y en el uso del sable, que pues implica riesgos porque ya en la parte del cinturón negro se usa sable con filo. El ti o cinturón, que es el que indica nuestros grados de avance. Y ahí, no sé, profesor Vero, si quisieras tú ahondar respecto a las cintas, el sistema de grados. Sí, bueno, hay diferentes colores con los que nos podemos eh, identificar en el Mundo como en otras artes marciales. Si me permite, voy a compartir también Claro. una presentación que va a abundar un poquito en esta parte del Dobok. Está claro que aquí. sí.
Pues aquí ¿Cuánto cuesta un Dobok, más o que- menos? pues puede variar de 1.300 a 1.900 pesos aproximadamente. Es el costo. Cabe señalar que es de Corea, realmente nos lo mandan desde Corea Wow. y pues sí tiene un costo de traslado, ya saben que los aranceles no han estado muy económicos últimamente, ¿no? Entonces, pues sí, nos lo mandan. Aquí, por ejemplo, vemos este uniforme es para los grados CUPS, o sea, aquellos que todavía no obtienen cinta negra. Y los grados se van simbolizando por colores, como ahí lo comento, que van del blanco al negro, normalmente y pasan por amarillo, naranja, verde, azul, morado, marrón, rojo y rojinegro hasta entonces convertirse en negro y señala un principio de primer dan. Después pues van avanzando grados y se van señalando por algunas líneas que se van colocando en la cinta. Conforme se va haciendo avances, nos vamos cambiando de uniforme. A partir de primer dan, pues ya el uniforme es diferente. Como decíamos, primero es negro para todos los grados y de grados de colores. Después para primer dan es un color azul marino, azul intenso para primer dan, luego un blanco para segundo dan o azul rey con gris para tercer dan en adelante. Y bueno, un color que todos pueden usar es el rojo, que ese también es para todos los grados. Eso es, digamos, en particular el sistema de grados. Y ahí entonces hablamos de esta indumentaria muy bonita, también muy vistosa, que es fundamental, ¿no? A la hora de apreciar este deporte. Sí, exactamente, es muy especial. Les voy a mostrar, bueno, me fui un poquito, pero déjenme regreso. Quiero mostrar algo que es importante. Estos llamémosle insignias, estos figuras de animales, de los bordados del uniforme son a partir de tercer dan que se van otorgando. Las personas que son primer dan, que son grado CUP, o sea, que no tienen dan, primer dan y segundo dan en su casaca no utilizan ninguna figura de esos animales. Hasta tercer dan se empieza primero con el águila. Entonces uno empieza a tener como que cierta capacidad para ser instructor, se le va haciendo un reconocimiento y se van mostrando ciertos animales simbólicos o míticos para Corea, pero que en realidad tienen un significado para todo el mundo. En el siguiente nivel se encuentra el tigre, que es para quinto dan, y bueno, ahí se van teniendo otros atributos, otras atribuciones, y ya se le puede considerar un maestro, un sabonín, a partir de quinto dan. Y sexto dan, en adelante, es un dragón. Ahí no se distingue tan claramente, pero ahí es un dragón lo que se observa. Entonces en México tenemos pues varios grados dragón ya. Pues tristemente, como decía el profesor Víctor, pues el maestro Cristian falleció, pero él también era un grado dragón, sexto dan. Y pues el máster Kim es séptimo dan, que es el único practicante en México, y representante y el Guayanim, que es séptimo dan. Así van los niveles y los colores en el mundo y sobre todo, bueno, los que suelen traer uniforme azul, pues son profesores ¿Qué tal es? en su casaca. Se distingue rápidamente, pues si ustedes van a una competencia, ya puedan hacer las distinciones también, ¿no? Exacto. Al verlos por el uniforme se denota. Claro que después pueden seguir usando los uniformes previos, pero en realidad pues en la cinta también se va a notar y Ujú, realmente se debe notar en la actitud y en la técnica. Es en donde claro. más se debe de notar. Y justo vamos a esa parte, ya que hablamos, nos contaron de manera magistral la historia de esta disciplina, y podemos pasar un poco a las reglas, ¿no? Cómo se practica en la actualidad. Me imagino que, pues, de esta tradición que tiene milenaria, pues ya no se practica de la misma forma, ¿no? O sea, antes era para la guerra, quizá, y fue evolucionando en esta cuestión deportiva. Cuéntanos un poquito, profesor Víctor Manuel, de Sí, esta claro que deportivización, sí. si podemos decirlo. Claro que sí, maestro Zamora, voy a regresar a la presentación y tiene usted toda la razón cuando señala que fue una disciplina inicialmente pensada para la guerra. Usted tocó un punto muy importante. En efecto, Corea es una nación que nunca fue invasora, históricamente nunca invadió, todo el tiempo fue invadida. Nos decía el maestro Kim en algún examen, nos decía, ¿ustedes saben cuántos castillos o fortalezas llegó a tener Corea? Y nos dio una cifra, no la recuerdo en este momento, y dice, ¿ustedes por qué creen que Corea tenía tantas fortalezas? Y ya nos explicó que Corea, toda su historia, fue invadida. Manchúes, mongoles, chinos, japoneses, diversas poblaciones invadieron a Corea y en ese sentido Corea tuvo que desarrollar una mentalidad defensiva, tuvo que desarrollar una mentalidad de protección a su patria, a su familia.
y de ahí que sea muy apreciado todas estas hazañas históricas, todos estos hechos donde hubo la defensa de la nación a costa de muchas vidas. Pues precisamente una de las armas que simbólicamente representa mucho para Corea se sabe, que es la herramienta fundamental de nuestra disciplina. Y para ello, como se practica actualmente, es con ciertos tipos de sable. Son cuatro en general. De madera, que es, se le llama en coreano mokgon, que es para practicantes menores a cinta negra. Es una herramienta ligera, es una herramienta segura de usar, que va desarrollando a las personas que la usan las destrezas, el respeto, la habilidad para posteriormente poder utilizar un sable pues, de acero y con filo. Hay otro sable que también se utiliza con fines de práctica, sobre todo para hacer un poco de contacto entre sables y poder hacer más cercana la práctica a una confrontación real, que es el de bambú o chukto por sus características sonoras, por sus características de flexibilidad, permiten hacer un trabajo de contacto entre sables. Es muy cómodo, siguen siendo una herramienta, pues sí, con bajos riesgos de lesión. Siempre lo sabrá, en cualquier disciplina va a haber algún riesgo de lesión. Pero bueno, finalmente en el Juego Mundo se trata de hacer siempre una práctica segura para las personas y con estas herramientas de madera y de bambú se evitan riesgos de cortes. O sea, si yo voy ingresando, no me van a dar el de acero luego, luego, ¿no? Sí, todavía no, Master Zamora, hasta que usted pase algún tiempo de práctica y ya usted mismo hasta sienta seguridad, incluso que se sienta inspirado a usar uno de acero. Pesa bastante, es un sable que cuesta, después de unos pocos minutos, ya los brazos empiezan a temblar y es un arma seductora en el sentido técnico. Eh, Causa en realidad una sensación de maravilla, de asombro, y por el momento de que se toma el de acero, se cobra cierta realidad y se da uno cuenta de la potencia de un arma de esta índole y es cuando dan ganas de regresarse al de madera y decir, no, me quiero mejor recorrer el camino, disfrutarlo con pausa. Precisamente el de acero, ustedes podrán ver una ilustración abajo, ya está más ornamentado. Ahí ustedes podrán ver que el sable tiene una serie de ornamentos tradicionales, tratando de replicar un poco lo que era el armamento antiguo de Corea, de sus distintas dinastías, de sus distintos periodos históricos. Se trata de recobrar un poco esa ornamentación destacando que el sable es un instrumento de vida, que es un instrumento de construcción, es una paradoja interesante del arte marcial, es una arma para la guerra, pero curiosamente promueve la paz, es una herramienta que nos ayuda a buscar la paz, a buscar soluciones pacíficas, a desarrollar el autocontrol, a desarrollar precisamente un ideal de construcción, de preservar lo social, de ser personas pacíficas y con honor. Es una hermosa paradoja del arte marcial. El siguiente sable es de FOMI. Este es para la competencia, precisamente para las personas que les gusta mucho la competencia. Es una forma segura, es un sable de hula espuma que permite hacer una práctica en donde lo peor que puede pasar es algunos moretones, un poquito de entumecimiento, que a los pocos minutos ya ni se acuerda uno de esa lesión y permite hacer una práctica deportiva más segura. Y pues es una foto de una exhibición que se hizo en la zona de Tlalnepantla para tratar de difundir ante la comunidad la práctica de la disciplina. Ahí ven ustedes un pequeñín muy emocionado, ya blandiendo una espada y quizá soñándose como un guerrero. Entonces, nos ilusiona mucho que la niñez busque valores, busque figuras, busque modelos a seguir para crecer y para llegar a ser alguien en la vida. Ese sable que ven ustedes ahí, atrás también se ven unos en la pared recargados, tienen, perdónenme, tienen una longitud similar al sable de madera. Son un poquito más ligeros y se usan para ejercicios de competencia, pero también para hacer prácticas en pareja de técnicas de ataque y contraataque. Eh, el sable coreano de acero, lo mencionábamos, maestro Zamora, hace unos instantes, tiene un peso y aquí está pues, nuestro maestro, el profesor César Acuña, mostrando uno que el maestro Kim trajo de Corea, es un sable auténtico de Corea con la particularidad que es
parecería una katana japonesa, pero en realidad no, es más recto. El sable de Corea fueron pensados originalmente para otro tipo de fisonomía. La fisonomía de los coreanos y los japoneses es distinta y cada una de las dos naciones le dio la forma y la consistencia a su sable de acuerdo a sus características, tanto culturales como anatómicas. Y no sé, profesora Verónica, si quieras comentar las diferencias entre el sable coreano y japonés, lo que el maestro quien recientemente comentó. Sí, es una diferencia básica, es que la curvatura. La espada japonesa, la katana, debe tener más inclinación, más curvatura y más larga. También la empuñadura es más larga y está diseñada sobre todo para cortes y la espada coreana es más recta, tiene una curvatura muy ligera, es más recta, la empuñadura es más corta, es ligera, hay de varios tamaños, pero sobre todo es para estocada. La técnica de la estocada es para la que fue pensada la espada coreana. Digamos, son las diferencias básicas, pero pues el Master Kim efectivamente no estuvo, los puso ahí al lado y claramente se nota la diferencia cuando uno las ve juntas, porque tú las ves separadas y dices, pues es lo mismo, es una katana y no, realmente no, y no sirve para lo mismo. Por ejemplo, estábamos haciendo corte de bambú, una práctica de corte de bambú, y nos explicaba por qué es más difícil de cortar con una katana que con una espada coreana, con un chingun. Necesidad con un chingun pues, es recto y está dirigido. Bueno, nos explicaba en general la técnica, ¿no? Que aquí tendría varios detalles. Decía, y la espada japonesa tiene una curvatura que no ayuda exactamente a cortar el bambú de la misma manera como la espada recta permite hacer ese corte. Entonces, bueno, digamos que es así en generalidades, una diferencia básica, pero bueno, hay datos históricos de los orígenes de las espadas y cómo empezaron a hacerse en Corea también en tiempos milenarios, que ese dato lo hemos estado investigando y en particular uno de las personas que es una fuente muy importante es el doctor Hyun Kim, que es doctor en historia, también es un doctor de origen coreano que ha investigado mucho, ha entrevistado a muchas personas, a muchos maestros antiguos y bueno, hemos escuchado cómo los orígenes de las espadas en Asia en realidad en gran medida sí fueron también de Corea y de ahí se desplazaron muchos artesanos a Japón para empezar las primeras espadas que más tarde se convirtieron en katana ya con otras características. Si quiere comentar el profesor Víctor, él también tiene unos detalles. Sí, en efecto, el doctor Kiyo Kim, doctor en historia precisamente, consultó archivos en Japón, China y Corea, antiguos, pues al ser un académico universitario, y hizo una labor historiográfica y sí, encontró registros en donde se habla de que la forja de las primeras espadas que Japón usaba era coreana. Hay fuentes que señalan que el mismo Japón reconocía que en cierto periodo tuvieron ellos una necesidad de importar espadas de China y de Corea. Y posteriormente, Japón también como nación milenaria desarrolló ya técnicas apropiadas, pero sí de origen las primeras espadas que se usaban en un Japón antiguo, importadas de China y Corea. Y hay fuentes que así lo señalan, históricas, pero si mencionamos eh, hay que irse a los archivos históricos como hizo el doctor Hyo Kim. Visitó el seno coreano, pues tenía acceso a China y a Japón e hizo esa labor de consulta bibliográfica, manuales, tratados y demás, e hizo la traducción. Entonces es muy interesante esta parte que a veces se conoce poco, esta parte donde pues un público en general sabe lo que es una katana tiene la idea de que fue estrictamente de origen japonés cuando en realidad se nutrió de otras fuentes, de otras raíces. Sí, quizá por ser las más populares, ¿no? O en la cultura Es popular, que las correcto. vemos en películas, se Exacto, piensa que viene de Japón, pero es es muy correcto. revelador esto que comentan, ¿no? También Corea tuvo un papel importante. Sí, sí, Corea tuvo un papel que pues es poco conocido, pero es importante sí No sé ponerlo en si la mesa ten- de trabajo. no sé si tengas por ahí tus fuentes ahí que tienes unos libros para que vean del tamaño de las Sí, obras Y del doctor estaría Kim. increíble, sí, que a nosotros sí, de universitarios hecho, nos gustan mucho los libros Exacto, y mira, las ahí tiene a fuentes. la exactamente, mano. maestro Zamora. Y voy a tratar de poner, este es un libro que habla del arte del Tsukamaki. Lo compramos
porque habla de toda la clasificación de katanas, habla de cómo, qué simboliza todos los nudos trenzados, elementos, hay todo un catálogo y toda una teoría, pero sus primeras páginas habla de que precisamente Japón importaba espadas de China y de Corea, es precisamente, y lo dice precisamente un especialista en katanas. Señala, dice, sí tuvimos que importar en los primeros siglos de existencia de Japón espadas de China y de Corea, porque las nuestras eran débiles, no tenían la suficiente resistencia para la guerra. Esta es una de las fuentes. Hay otro muy, muy interesante que es este texto de este historiador, es del doctor Stephen Turnbull, se llama La invasión samurái de Corea, y él menciona que muchos años estudió historia de Japón, y en un momento dado dice, bueno, pero ¿qué otras fuentes hay? Se encontró con que en Corea precisamente a raíz de tantas guerras e invasiones, se perdieron muchos registros históricos. Afortunadamente, China tiene registros que dan otra versión de las guerras, de todas las invasiones de Corea. Japón tiene su versión particular de las invasiones que hizo a Corea. China tiene la suya. Y el doctor Turnbull se fue a China y registró y revisó los archivos históricos y él dijo, tengo otra versión de los hechos. Y ahí habla precisamente de las técnicas con las que Corea logró derrotar a Japón para expulsarlo en una de las múltiples invasiones, en la invasión, en una particularmente que le dicen la guerra Imjin. eh, Fue una guerra que duró 8 años aproximadamente y pues fue muy sangrienta, y precisamente ahí se enfrentaron samuráis contra guerreros coreanos. Es apasionante esa parte de la historia. Y sí, en efecto, se habla de que Corea logró expulsar a los invasores en aquel periodo. ¿Qué tal? A pesar de ser entonces esta una disciplina pues relativamente joven, ¿no? Ya decía ahí en la década de los 80, esta disciplina que nos convoca hoy, comunidad universitaria, estamos hablando de Jerome Gondo, pero tiene un trasfondo histórico milenario, ¿no? Profundo. Mucha historia, y estos sables que nos mostraba pues son también una obra de arte casi casi, ¿no? Se consiguen de Corea, ¿cuánto cuestan? Sí. ¿Son Y caros? sí, profesor Romero, no sé si tú quieras comentar al respecto. Sí, de hecho en Corea a muchos artesanos de muchas diferentes áreas los nombran que son eh, patrimonio histórico de Corea o patrimonio cultural y tienen un número. Entonces los metros artesanos, forjadores de espadas, pues también tienen su número porque se considera una especialidad muy importante y básica para la cultura. Entonces los costos pueden ser pues muy diferentes. Una espada original coreana de aluminio, está aproximadamente, así con el envío y todo, unos 5 o 6 mil pesos de aluminio, o sea, no de acero. Ya de acero van subiendo a partir de ahí, de esa cantidad, hasta algunas espadas que recientemente nos mostraron, que están en pesos, en 40 o 50 mil pesos, son de acero y algunas son de acero especial, de manufactura. Como esas espadas se usan mucho para el corte de bambú, o sea, no son ornamentales, son originales, son para uso rudo, pero son para uso verdadero, digámoslo así. Eso significa el jingun, la espada verdadera. En realidad, esa es la traducción hasta donde sabemos del jingun, o sea, la espada verdadera. El nombre de una espada coreana es sí, espada verdadera. Entonces, esa espada sí se utiliza para cortar, por ejemplo, bambú, que es muy duro y no se puede con cualquiera. Entonces, se requiere un acero especial, se requiere de una hechura original, no puede ser una ornamental porque es peligroso usarla. Entonces, sí tiene un costo diferente. Tener una espada coreana no es tan común porque en México no las hacen. Y sobre todo no sé conseguir una katana, que se puede conseguir en diferentes sitios, pero una espada coreana sí es un poquito más complicado. Porque vemos que venden, hay muchas que son ornamentales precisamente, y Exacto. bueno, esta es una espada de verdad, con sus riesgos, ¿no? Con todo Sí, lo que implica. exactamente, con un filo tremendo. Entonces, por lo tanto, para usarlo, se tiene que tener cierto grado o de la supervisión del profesor, no se está usando todo el tiempo. O sea, hay muchas particularidades para usar la espada con filo. En general no se practica con ella, se practica con las espadas que ya se mencionó, pero sí se tiene que usar tarde o temprano, se tiene que usar para el corte de bambú o se usa para formas, para exámenes de formas, sobre todo hombres, adultos, la utilizan. Entonces, pues ya si nos da ahorita algún tiempo, veremos cómo son las formas y que pues sí tiene su riesgo usar una espada con filo.
Simplemente que no tenga filo también uno a veces anda pegando solo, ahora con filo hay que ser muy cuidadosos y es una responsabilidad fuerte porque no solamente se cuida a uno mismo, sino a todos los que están alrededor. Precisamente, pues vamos con las modalidades, si les parece bien, ya que hablábamos de la parte deportiva, que bueno, se nos va el tiempo muy Sí, rápido, sí, sí. pero todavía tenemos algo, que nos hablen de esta parte deportiva. ¿Qué modalidades hay? ¿Hay combate? ¿Hay formas? Precisamente, cuéntenos un poco. Sí, sí, Maestro Zamora. Tenemos las distintas competencias que van desde corte de papel con un sable de madera. Puede ser individual o puede ser por equipos. Son cortes horizontales. Tienen que hacerse limpios, nítidos, alineados, no mordisquear el papel. Es una técnica muy bonita. Hay otra técnica o competencia que es apagado de vela con el sable. Se tiene que hacer desde 5 hasta más velas con el sable. Pareciera como que es muy fácil, pero en realidad sí requiere mucha paciencia, requiere mucha destreza. Hay también de apagado de velas con el aire del puño. Se enciende un carrujo de velas y con la fuerza del puño que empuje el aire, se tiene que apagar. Se tiene corte de bambú, lo mencionaba la doctora Verónica hace unos instantes, que con las mismas características, este sí tiene que ser con sable de acero y se requieren que sean cortes de cierta complejidad, cortes a 45 grados, que sean nítidos, que sean limpios, que el sable no salga, que el bambú no salga disparado, sino que se corte y el bambú prácticamente caiga a unos cuantos centímetros del sitio donde se originó el corte. Algunos cortes son muy elaborados, implican que la persona haga giros y ciertas evoluciones y corte de manera continua y nítida en varias ocasiones. Se tiene una parte también de formas, lo que serían patrones preestablecidos con el sable. Ahí se evalúa la fuerza, la velocidad, el carácter, la expresión, la estética. Y bueno, es una labor que califican varias jueces y jueces que ya tienen experiencia en la disciplina. Se tiene el combate libre que a muchos de los competidores les encanta, es muy emocionante, es con un equipo de protección, una careta con reja obligatoria, un peto, generalmente se usa de taekwondo, guantes y el sable de foamy que comentábamos hace unos instantes. Y tenemos también otras categorías que sería lo que se llama forma en equipos, se hace la forma entre varias personas y una que también le gusta mucho a las personas, que es la forma con música, donde es creativa, las personas ponen la música que sea de su agrado, diseñan su vestuario y es muy bonita esta competencia porque participan desde nietos hasta abuelitos y se divierten muchísimo. A veces, aunque no llegan a ganar medalla, se dan unas divertidas fantásticas y se integra la familia, los abuelitos con los niños y con las tías y todo. Y es una cuestión bellísima de integración familiar, muy, muy acorde a nuestra Universidad Nacional, que promueve precisamente, entre otras cosas, esos valores familiares. Qué interesante, ¿no? Que haya Correcto. pasado de la guerra a esta parte competitiva Es, y también incluso artística, ¿no? es Es, correcto. es, es muy, muy interesante. ¿Algo que quiera agregar, profesora Verónica? Bueno, sí, en general se busca pues la mente, el cuerpo y el espíritu, ¿no? El equilibrio de estas fases del ser humano. Y para realizar una práctica completa, pues hay que realizar varias actividades. Otra actividad que se realiza en el Hedon Mundo es la meditación o Danjun, pues un momento para que se reflexionar sobre la persona, equilibrar el espíritu, que tanto se encuentre inquieto, promover estados de tranquilidad y paciencia como formas de vida. La paciencia es algo que se busca formar mucho en el mundo, porque como decíamos, el avance puede ser muy distinto en cada persona. Entonces, paciencia, 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 siempre en lo que lleva nuestro camino. Y bueno, en la parte del cuerpo, pues el entrenamiento que ya se mencionó, los cortes básicos, las formas, que son movimientos que representan combates imaginarios contra varios rivales. En Hedon es una de las características específicas que tiene. No es combate contra uno, es combate contra varias personas, porque es un aspecto cultural, como decía el profesor Víctor. Llegaban muchos samuráis contra coreanos que eran menos. Entonces tenían que competir contra mucha gente, no era uno a uno. Y tampoco tenían tiempo de estarse preparando porque ya llegaron los samuráis en ese momento. Así nos hacen muchas bromas de ese tipo en clase. De repente algunos maestros, ya vienen los samuráis, ustedes todos están cambiando. Entonces, rápido. Entonces hay formas así que son volteas para acá, volteas, volteas y haces muchas cosas porque es contra varias personas. Así se representa
esa historia, de alguna forma, cómo se representan actualmente. También están los pasos de combate que ya se mencionaron y el combate, que son peleas contra, eso sí, en los torneos contra una persona, es uno contra uno, pero en los exámenes sí llega a haber contra varias personas también en ese momento. Y bueno, otra parte es pues los principios del practicante, que si me permiten aquí compartir una presentación para que se alcancen a distinguir. Aquí están. Esos son importantes porque son para todos los participantes. Es un código, unas palabras que son guía, como ya se decía. Cultivaré mi cuerpo y mi alma a base de entrenamiento y mantendré el espíritu del Shong, amor a la nación. Hyo, amor a los padres. Ji, respeto. Y Wi, justicia, dentro del corazón para contribuir al beneficio de la humanidad. Esto es un juramento, le llaman así, de este código que se realiza cuando uno logra el primer dan, pero también se realiza en los demás danes para que no olvidemos, porque estamos practicando. En realidad es formar mente, cuerpo y espíritu, pero para ser mejor persona y contribuir a nuestra nación y a nuestros compañeros. Es ayudarle a los demás. En realidad son muchas cosas más y en realidad la parte de la práctica es lo que nos está llevando a eso. Es un instrumento para mejorarnos a nosotros mismos, como en el caso de muchos artes marciales o deportes. Lo hacemos porque queremos mejorar. Entonces, bueno, eso es algo importante. Bueno, ya se habló del Hedongundo en México, pero sí me llamaba la atención pues hacer ese complemento nada más. Y precisamente ya en la parte final de nuestra charla, que se nos ha ido rapidísimo y yo creo que nos podríamos quedar otras 2 horas hablando de esta gran disciplina, pero nos gustaría conocer sus experiencias también en la FES Acatlán. Ya nos dijeron un poco cómo fue que conocieron esta disciplina, ¿no? Con este profesor que era de Taekwondo y lo descubrieron de nuevo ya con esta disciplina. ¿Cómo fue que se integró a la FES Acatlán y cómo ha sido la respuesta también de los alumnos de la comunidad? Bueno, pues nosotros ya habíamos practicado taekwondo como comentábamos y pues nos acercamos al área del centro cultural para ver qué posibilidad había en la temporada en la que se hacen las propuestas para talleres. Es una convocatoria que se hace y se hacen propuestas. Entonces hicimos la propuesta con los formatos que nos solicitaron, incluyendo todas las características que se nos pedían y a través de los talleres culturales, con el apoyo de la doctora Lucía Costa, nos dieron el sí. Y así es como empezamos, primero con una clase muestra, después se abre la convocatoria, empiezan a participar y se empiezan a inscribir y muchos estudiantes que ya conocíamos, compañeros, se vinieron también a entrenar con nosotros, que ya entrenaban anteriormente, o empezaron a entrenar de nuevo ingreso también, estudiantes y egresados de Acatlán, o vecinas de Acatlán, o gente de otros talleres. Por eso digo que es un grupo bastante diverso en el que nos apoyamos por algunos profesores que ven ustedes aquí de casaca azul o blanca. Ellos son un gran respaldo para nosotros en cuanto al arte marcial, en cuanto a cualquier formación que nosotros tengamos, en revisar, examinar a nuestros estudiantes, porque uno mismo no revisa a sus estudiantes. En la clase lo hace, pero para los exámenes y para el avance son otros maestros los que los revisan y le hacen comentarios y nos apoyan a nosotros también para mejorar. Es importante que ellos vean otras perspectivas y a otros profesores. Entonces, bueno, aquí son unos de los primeros grupos que hemos tenido. Aquí hay unas fotos históricas de los inicios de FES Acatlán, que tampoco tiene mucho tiempo el Hedon Gumdo como tal, pero por ejemplo aquí se ve un equipo con Taekwondo, ¿no? Los compañeros de Taekwondo con los que empezamos a entrenar Hedon, con nuestro profesor de Taekwondo, el Sabonindo Doroteo Calderón, compañeros de la UNAM, que, de diferentes carreras que empezamos a entrenar Hedon aquí cuando éramos cintas blancas. Cuando empezamos, con nuestros compañeros profesores también de Taekwondo de la UNAM, varios de ellos que están aquí, son, bueno, no varios, todos. Ahora que estoy viendo en la foto, de aquí para acá, todos son profesores de Taekwondo, pero aquí volvieron a empezar. Eso es importante, volver a empezar, como se menciona mucho la mente de principiante, volver a empezar un arte de cero. Sabemos lo que cuesta, sabemos que son años, sabemos que es dedicación, que es disciplina, pero muchos vuelven a empezar o llegan a entrenar. Entonces, También bueno, es como aquí ven las liberarse del fotos. ego, ¿no, maestra? Porque Exactamente, porque hay gente que llega, yo ya soy, no sé qué dan de otro arte marcial, pero llega y pues no, es de cero, es volver a empezar cualquier arte marcial. Y a veces hasta pareciera que es en contra, que uno tenga conocimiento, aunque sea mínimo, de otro arte marcial, porque empieza uno a quererlo hacer así y no es así. Entonces, cuesta mucho trabajo. Y todos ellos, pues creo que aquí en parte de las fotos se nota muy alegres, muy contentos de volver a empezar, de llegar a esta etapa y pues de avanzar en equipo, en conjunto. Entonces, bueno, esas son algunas. Esta es una foto reciente hablando de logros. Eso fue en octubre de 2025, o sea, apenas hace unos días, un mes.
que fuimos al Torneo Nacional de Mundo, en donde participamos más de 20 escuelas y quedamos en el top 6. Ahí estoy en esta parte como representante del grupo. Pues obtuvimos uno de los trofeos. También el año pasado alcanzamos a colarnos en tercer lugar, en el anterior en quinto. Entonces hemos estado últimamente en ese top. Pues con el apoyo de nuestras compañeras, de los maestros, todos los maestros que están aquí en la fotografía, aunque no sean de nuestra escuela en particular, nos ayudan. O sea, todos nos apoyan, todos nos ayudamos porque nos guían. Son personas que van teniendo grados avanzados y que saben parte del camino y siempre nos van asesorando, no solo a nosotros, sino a todos los participantes que están, por ejemplo, en ese evento. Y bueno, aquí está otra fotografía cuando estaban dando los resultados y por eso están volteando hacia acá porque nos están diciendo, miren, entraron al top, ¿no? Pero eso es solamente, es muy bonito, es muy agradable, pero sabemos que a veces no se obtiene y eso no quiere decir que no lo hagamos bien o no hagamos lo mejor que podemos, lo hagamos lo mejor que esté en nuestras manos. Siempre va a haber momentos en el que ganamos o perdemos y esa es otra de los aprendizajes que tenemos que lograr, saber perder con dignidad, saber ganar también con dignidad y seguir entrenando y siempre buscar ser mejores. Y además, pues, aunque una persona está levantando en ese momento el trofeo, es trabajo de todos, en realidad. Es un trabajo porque ahí los lugares se logran por el trabajo de equipos. Entonces, puede haber equipos más grandes, más pequeños, pero todos dan lo mejor de sí y ese es el premio. Y ya lo comentaron profesora Verónica y profesor Víctor Manuel sobre los beneficios de esta disciplina, pero podremos quizá a manera de conclusión que nos comenten un poquito de estos beneficios físicos, mentales. Se ha hablado mucho de la salud mental en nuestra universidad, ¿no? En los últimos tiempos y cómo una disciplina como esta, como el Hedon Gomdo, puede ayudar también a la comunidad universitaria a librarse de estos pensamientos intrusivos, ¿no? De estas depresiones, de estas frustraciones, corajes. Si quieren lo que vemos esta presentación magnífica, cuéntanos un poquito de estos beneficios que puede tener esta disciplina. Sí, pues ahí si gustan entre el maestro Víctor y yo. Es una presentación que hicimos en el Centro Cultural Acatlán, en la muestra de talleres. Aquí se puede ver cómo, bueno, todos los talleres empezamos a hacer nuestras demostraciones y en este caso hicimos una en la que empezamos con la parte del manejo de energía, que es lo que comentan, meditación, manejo de energía. Estos movimientos son para ayudarnos a meditar. Se aprende este arte marcial buscando poner la mente en control sobre todo lo demás, sobre el cuerpo. La mente es la que debe de ayudarnos, pero en determinado momento, cuando ya la mente y cuando nuestro cuerpo se cansa, llega el espíritu a rescatarnos. Entonces, digamos que son etapas muy bonitas. Empezamos con la respiración, ejercicios básicos, y aquí, por ejemplo, ya es otra parte que ya se mencionó, que son los cortes y posiciones. Desenvaine con energía y se empiezan a hacer los cortes básicos. La combinación de estos cortes básicos es lo que nos va a ayudar a realizar las formas más adelante. No sé si quieren que le baje un poquito porque a lo mejor está muy fuerte. Ahí está. Entonces, ahí podemos ver cómo se hacen esos ejercicios que nos van ayudando a controlar nuestra energía. La idea es que uno ahí no piense en otra cosa más que en la práctica, que los problemas no es cosa fácil, que los problemas que tienes, que las inquietudes, que los temores, que las inseguridades, que el dolor, que el cansancio se quede afuera y que solo te concentres en tu práctica, en hacerlo bien y en mejorar. Eso es otro de los retos. Ya hablamos de varios retos, ¿no? Todo el tiempo son retos en el Hedon Gumno. Entonces, como decíamos, este es un pretexto. Esa es la parte de los cortes básicos. Voy a avanzar porque si no, no nos va a dar tiempo. Y aquí vamos avanzando en las posiciones de las piernas. Hay varias posiciones en las que debemos hacer. Unas son los cortes, otras son las posiciones. Y aquí estamos haciendo algunas. Donkey Dolly Pal Sansé, pues posición del faisán dorado, por ejemplo, esta, cambio de dirección y otra vez seguimos. Entonces así vamos a ver cómo hay diferentes posturas. Aquí termina, esta posición se llama Shia Se y nos movemos y ya terminamos esa fase para entonces seguir a otra etapa. Todas las clases se hace estas técnicas básicas, todas las clases. Y aquí viene la parte de las formas. Aquí ya se hace la combinación de las técnicas bases, pero ya son ejercicios contra varios atacantes. Aquí, por ejemplo, ellos van a hacer la forma número uno, que es la básica. No por eso fácil, digámoslo así. Y ahí van cambiando de dirección, se supone que van atacando o defendiéndose de varios, pues de varias personas que los están atacando en todas las direcciones.
direcciones. Ahí termina y vamos a ver cómo la siguiente forma es muy distinta. Todas las formas son diferentes y se van a mover en el espacio. Si quieres compartir algo, maestro Víctor. No, es muy importante que entre los beneficios precisamente que mencionas, las posiciones que son diseñadas para desarrollar musculatura van a ayudar también a ganar flexibilidad. Se va a hacer un trabajo de cardiorrespiratorio importante y la coordinación psicomotriz es una habilidad que se va perdiendo en nuestros días. Las juventudes ya no juegan como en las juventudes de antes, ya no tienen juegos que impliquen coordinación psicomotriz y es un retroceso. Nuestra disciplina hace énfasis en la coordinación psicomotriz y puede rescatar precisamente esas habilidades que se van perdiendo y que la juventud necesita. La parte también de paciencia, con las formas se desarrolla la paciencia, se desarrolla la tolerancia y se generan endorfinas para pues, superar la depresión, eh, tantas cosas que la sociedad hoy sufre, depresión, ansiedad, miedo, angustia. Es un poquito lo que queríamos comentar. Aquí es otra forma, como habrán visto, pues van cambiando. Dependiendo de las personas y su grado, las formas se van complicando. Aquí ya la forma la está haciendo el profesor, es otra forma diferente a las que estaban haciendo los grados CUPS. Entonces, bueno, se va complicando y bueno, termina la etapa de formas y aquí, por ejemplo, podemos ver cómo sigue, si no me equivoco, el combate. Ah, no, todavía voy a hacer otra forma. A ver, adelanto un poco. Hay parte en la que hay que hacer algunas eh, giros, algunas rodadas en Muy algunas formas. espectacular, ¿no? Sí, y también que mundo puede ser muy cinematográfico. Ahí, por No, ejemplo, es un corto que grabamos, que nos invitaron de ah, una productora. E hicieron un corto que se llamó Mar del Este, precisamente. no Entonces ahí es podemos lo que ver. les iba a decir, no les llega gente como fanática de Star Wars, por ejemplo. Sí, sí No llegan de vez en tanto, cuando. bueno, puede llegar, pero en realidad es arte marcial, no somos del tipo que nada más es que trae utilerías. En realidad Sí, sí es. coreográfica, ¿no? Pues No, se no, les. no. Sí se hace en determinado momento con música, ahorita la vamos a ver rápidamente, pero no es así. O sea, sí es arte marcial en el sentido estricto, en el que si hay un calentamiento, si hay una técnica, si hay un examen, si hay un compromiso, hay una serie de cuestiones. Entonces, bueno, es cinematografiable, pero hay una realidad de entrenamiento detrás de toda esta parte. Bueno, ahí termina ese corto, en esa parte que sí está en cierto modo, tiene que ver un poquito con Star Wars, con el bien y el mal, con el rojo, los Lord Sith y demás. Aquí el profesor Víctor es el de rojo, el profesor César Acuña es el de azul. Entonces aquí, ¿no? Corte de papel, como decíamos, ¿no? Que tiene que ser recto de la mejor manera y lo van practicando de todas las edades y grados. Aquí es combate, son unas escenas de combate, es con la espada de Fomi, como decíamos, y normalmente se utiliza equipo. Ahí se pueden hacer toda una serie de movimientos que se practican previamente en las formas y en los básicos. Ya es libre, pues combate libre. Ya se pueden utilizar de diferentes maneras. Hay sobre todo tipo paso de combate. Aquí está un corte de bambú en video. Ese profesor. Me imagino que no podía ser en vivo porque sale volando el bambú, No, ¿no? Ahí exactamente. pero es, bueno, Esa sí es espada. aquellos que hemos visto el bambú, pues el bambú es durísimo y puede Sí. ser muy grueso y es una técnica, pues muy exacta, ¿no? Me imagino. Exactamente. Y como decíamos, la danza con espada. Ahí es la parte artística, en donde va entrando la coreografía. Y por ejemplo, las compañeras que están participando, ellas ya tenían experiencia en danza árabe. Entonces hicieron esa mezcla, que les quedó genial. Entonces, pues ahí la indumentaria puede cambiar. De hecho, en los torneos es obligatorio que se use otra indumentaria y no el uniforme. De hecho, entonces vean qué bonito Qué bonito. Y además me encanta el dragón que con está la de música. fondo que veíamos hace Miren, rato, un tipo Shenlong. si se alcanza a escuchar la música, No, no, yo creo que hay que dejar de no compartirla le y moví. compartirla de nuevo, pero no pasa nada. Bueno, desafortunadamente no lo hice bien, entonces la compartición ahí no le piqué, pero es danza árabe. Bueno, ahí se está escuchando cómo es de esos movimientos, ¿no? Es decir, Ujú, ojalá lo pudieran claro. escuchar. Y las compañeras de atrás están aquí. Actualmente una de ellas es profesora de danzas europeas y orientales en la FESA Catlán también. Y la compañera que está en el centro, pues ella es muy conocedora porque ha practicado mucho, a María de Jesús. Y la compañera Lucy de la izquierda, que también es dentista, es de las primeras estudiantes de Acatlán, es egresada de la UNAM. Y bueno, aquí tenemos otra versión, miren.
Qué lástima que no les puse el audio, pero este es un tema, pero sí nos lo hubiera a lo mejor Sí, bloqueado luego Facebook, el señor porque este Facebook. sí es muy conocido. Y por ejemplo, las escenas esas dos, una es alumna no, una es alumna de diseño gráfico y otra de relaciones internacionales. Y las imágenes detrás son de una serie coreana de una guerrera muy famosa, espadachina, con poderes excepcionales. Entonces ahí lo practicaron ellas en equipo y pues con la música, le digo, si se puede escuchar, es otra experiencia. Entonces, bueno, esas son algunas de las características de la parte con música, de la danza con la espada. Y en los torneos nacionales hay competencia en equipo. Y en los torneos, los festivales de mayo es individual, este tipo de participación. Y bueno, aquí ya estamos en la parte que es forma sin arma. Hay forma sin espada también, Mundo. Y ahorita vamos a ver un ejemplo de ello. Ya estamos en la parte final. Como esos movimientos que hacemos con la espada también se pueden hacer sin la espada. Y también llevan patadas y demás. Y aquí también igual no se escucha musiquita, pero es una musiquita tranquila, de meditación, y es la parte en la que ya uno se relaja al final de la clase. Ya hicimos práctica intensa, ya nos ejercitamos, ya hicimos combate, ya hicimos formas, ya bailamos, ya nos cansamos, empezamos a respirar, empezamos a hacer otro tipo de formas y vamos a acabar con la meditación, como vamos a ver a continuación. ¿Qué les parece, comunidad universitaria? Coméntenos ahí. Seguramente ya están ahí los comentarios con todos los fans del Mundo de la FES Catlán. Les agradecemos mucho su atención. Ya estamos en la recta final del programa, pero aún falta la parte quizá de las más importantes, ¿no? La meditación. Exactamente, ahí es donde ya damos el cierre. Como decíamos, hay familias completas. Ahí ustedes no lo saben, pero hay papás e hijos que están entrenando, hay niños. No están ahí algunos, pero ya tenemos otros niños más pequeños que están entrenando también. Y esta parte es la manejo de energía. Maestro Víctor, si pudiera comentar esta parte. Sí, esta parte trata de buscar una respiración, equilibrar eh, cuerpo y espíritu, vamos a llamarle así, y ese ejercicio de respiración busca precisamente el balance, busca traernos una paz, una felicidad, una alegría, que nos ayude a conducirnos tranquilamente en la vida, en todas nuestras actividades. Y la gente siente mucho beneplácito cuando acabamos de hacer esos ejercicios de respiración, hasta vemos sus semblantes relajados, se dibuja una sonrisa, una paz, es la parte que nos, nos deja muy satisfechos cuando vemos el semblante de nuestros estudiantes. Pues les agradecemos mucho que nos hayan contado esta historia de manera breve, profesor Víctor Manuel Ulloa, profesora Gracias, David. Verónica del Carmen Quijada Monroy, muchas gracias por contarnos esta historia. ¿Y dónde los pueden encontrar la comunidad que esté interesada en practicar esta bella disciplina? Y, profesora Vero, tu micrófono, profesora Vero. Sí. Hey, muchas gracias por esta invitación. Es un gusto estar con ustedes. Es un honor para nosotros también. Y pues nos da mucho gusto que se conozca, que se difunda que el arte marcial de Mundo se imparte ya en la UNAM, que ya tenemos 3 años aproximadamente, estamos por cumplirlos. Y estamos en la FES Catlán, en el área de talleres culturales. Normalmente las clases son los lunes de 3 a 5. Y pues es un taller abierto a todo público, como decíamos, para comunidad interna, comunidad externa y sobre todo a partir en la FES Catlán, sobre todo a partir de los 14 años, en donde sin límite ya, de ahí en adelante. Entonces, pues ya vieron un panorama general de cómo estamos trabajando. También tenemos conocimiento de que hay una compañera de la Asociación Sí, Mexicana tenemos a una compañera también de la asociación, ella es la compañera Daniela Revilla, ella está en el Jardín del Edén, entonces para la por comunidad las cercana a la islas. ciudad En las universitaria. islas, sí. Y sí, 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 pues es una opción interesante. Ella, denme un instante para consultar. Ella está impartiendo clase lunes y viernes de 2 a 4. Entonces también es una muy buena opción para comunidad cercana a la ciudad universitaria. Es también una muy buena opción. Y esperemos que se extienda, ¿no? Que se extienda a más Sí, facultades, Es más la exactamente. meta. universidades poco a poco, ¿no? Que se vaya Es haciendo la meta. la asociación, también yo siempre meto esa Exactamente. espinita. Sí, 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 definitivamente, porque ya hay algunas universidades, sabemos que la Autónoma de Querétaro tiene equipo de Género Mundo, de hecho, ellos vienen también a competir al torneo nacional, que nos conocemos.
Había otras universidades donde estaban también por incorporarse, pero realmente todavía no está tan incluido como muchos deportes, como muchas otras artes marciales como el taekwondo, que prácticamente toda universidad tiene. Claro. No está tan amplio, pero creemos que se puede hacer rápidamente, que ya hay muchos profesores capacitados. Aquí, como le decíamos en la Asociación Mexicana de Mundo, pues existe todo el apoyo para poder avanzar, incluso con alumnos que van graduándose como primer dan y con el apoyo de docentes pueden empezar a dar sus clases. Es importante eso también, que verifiquen que las personas que les dan una clase tengan los conocimientos adecuados, tengan la certificación, se hayan sido examinados, porque no es un arte sencillo y se usa un arma finalmente. Entonces sí hay que tener cuidado en dónde entrenamos y con quién entrenamos para tener todo ese cuidado que se debe tener, para tener no nada más lo práctico, sino la parte de la mente, cuerpo y espíritu que se debe de formar. No es algo sencillo y no es algo que solamente debamos usar la espada por usar. Entonces creo que eso es importante también. Y muchas gracias. Pues Y todos son bienvenidas y bienvenidos. nos quedamos con ese bello mensaje. Muchas gracias, profesora Verónica del Carmen y Víctor Manuel Ulloa, por esta Muchas historia. gracias, maestro. Muchas Muchas gracias. gracias. Y a ustedes en casita, nos vemos el siguiente año porque ya es nuestro último programa del año. Es un gusto que nos hayan acompañado en este 2025 y cerramos de qué mejor manera con esta gran disciplina. Nos estamos escuchando y viendo el próximo 2026 con más juegos y deportes del mundo. Todavía nos queda unos y al parecer la próxima semana, pero estén muy al pendiente y ahí están todos los programas grabados en Facebook Deporte UNAM y YouTube Deporte UNAM para que nos puedan consultar. Gracias al staff que nos apoya siempre y hasta la próxima. Buenas noches. Muchas ¡Gracias, gracias. vida! Buenas noches. Muchas gracias.